El mensaje que voy a compartir con ustedes tiene que ver con algo de lo que ese texto presenta, porque habla de que el ejercicio corporal para poco es provechoso, no diciendo que no hagan ejercicio, no saquen los textos de contexto. Lo que está diciendo es que es algo de esta vida que es pasajera, pero hagan ejercicio. Y lo que dice allí es que la piedad más bien nos sirve a nosotros para esta vida presente y para la vida futura. Hace un tiempo atrás escuché un mensaje del pastor Charles Stanley que marcó mi vida, podría decir, en el sentido de que me ayudó a examinar cosas fundamentales de la vida cristiana que muchas veces damos por hecho, o que sí, yo lo hago, yo asisto a la iglesia, yo hago todas esas cosas y posiblemente y muchas veces no las estamos practicando. Sirve para examinar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios y saber cómo estamos. Y hoy yo quiero hablar con ustedes acerca de los hábitos espirituales. Y lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un hábito. Yo traje un concepto muy sencillo y entendible, y es que un hábito es un patrón de comportamiento, en ocasiones inconsciente, que se adquiere con repeticiones frecuentes. Es decir, son cosas que se vuelven parte de nuestra vida, de nuestro día a día. Algunas veces conscientemente lo hacemos, pero otras veces hasta inconsciente adquirimos hábitos. Por ejemplo, ver una serie de televisión. Quizás usted un día se sentó, estaban pasando un capítulo, lo vio y le interesó. Terminó el capítulo, se fue a hacer sus cosas. Al siguiente día vino a la misma hora a ver el capítulo y como le interesó tanto, ya automáticamente cuando llega la hora en la que comienza la serie, sin mirar reloj ni nada, usted va, se sienta y la ve. Eso se convierte en un hábito, aunque quizás usted ni se dio cuenta que ya es un hábito, pero lo está haciendo repetidamente. Sentarse en un lugar, a mí me gusta sentarme aquí a tal hora porque ahí en ese momento pega brisa. Y llega y todos los días a la misma hora usted va y se sienta y aunque usted no sabe, ya es un hábito que forma parte de usted. A los que les encanta tomar café, después del almuerzo, fijo van y montan la olla, ya eso es un hábito. Y aunque usted no dice todos los días, dice voy a tomar café, ya eso es parte de un hábito. Y todos aquí, todos los que estamos presentes sin excepción, tenemos hábitos. Algunos buenos y otros no tan buenos. Voy a poner algunos ejemplos para ver si usted se identifica con alguno de estos hábitos que voy a nombrar. Voy a poner primero el ejemplo de malos hábitos. Procrastinar, dejar las cosas para después. No, bueno, me levanto en la mañana y digo, hoy voy a hacer esto, esto y esto. Llegan las 9 de la noche y, ahora de 5 hice una sola. ¿Y por qué pasó? Bueno, porque tenía otro mal hábito de sentarse en el televisor a ver la serie o de mirar el teléfono y se le fue todo el tiempo. Y cuando miró la hora, ¡ay, son las 12! Y no hice ni siquiera una de las tres que tenía planificado hacer. La otra, que la acabo de nombrar, usar el teléfono en exceso. Ese es un mal hábito que me atrevo a decir que casi la totalidad de los que estamos aquí lo tenemos. Voy a mirar 5 minutos las redes. 5 minutos se convierten en 1 hora, 2 horas y es una pérdida de tiempo. Otro que también es común, el acostarse tarde. 12, 1 de la mañana todavía por ahí dando vuelta y se tiene que levantar a las 5 para ir a trabajar. Ese es otro mal hábito. Y hay ejemplos de buenos hábitos que básicamente son contrarios a estos que acabo de nombrar. Por ejemplo, hacer ejercicio es un buen hábito. ¿Cuántos de ustedes hacen ejercicio? No me respondan. Reflexionen. ¿Cuántos de ustedes duermen 7, 8 horas diarias? Y muchas veces no es porque tengan demasiadas ocupaciones, sino porque está el mal hábito de acostarme tarde y me tengo que levantar temprano. Leer la palabra, leer un libro, es algo importante, es un buen hábito y que ayuda de muchas formas y muchas veces no tenemos ese buen hábito. Esos son solo algunos ejemplos, pero son muchísimas cosas que se convierten en hábito en nuestras vidas, a veces inconscientemente y que pueden causarnos daños y pueden hacer que muchas cosas que deberían estar funcionando bien en nuestras vidas no funcionen por culpa de esos malos hábitos. Y hoy vamos a hablar de los hábitos espirituales, prácticas que deben ser parte del día a día de todo creyente y que nosotros no debemos hacerlo por religiosidad, sino que son hábitos que debemos disfrutar, que son cosas que tienen que ser parte de nuestra vida cristiana y que nosotros anhelemos que llegue la hora de hacer eso, que llegue el tiempo en el que yo tengo este hábito. Y el primer hábito espiritual que todo cristiano
debe tener y que usted se lo debe imaginar y lo debe estar pensando es una vida de oración. Es imposible y es contradictorio decir que nosotros creemos en el Señor, que vivimos para el Señor y no tener una vida de oración. Lucas capítulo 18, verso 1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entre tantas cosas que Jesús le enseñó a sus discípulos a través de la parábola, una de esas fue la necesidad de orar siempre y no desmayar. En este contexto habla de una viuda que estaba frente a un juez injusto, el juez no le quería hacer justicia, pero esta viuda oraba al Señor y se presentó al juez y el juez termina haciéndole justicia. Y dice la historia que era un juez que a nadie le hacía justicia, pero la oración de esta viuda hizo que el Señor le respondiera. Orar es una necesidad que debe tener todo cristiano. Quien no permanece, hermanos, en la oración, permanece en la tentación. Nosotros tenemos una lucha constante entre la carne y el espíritu que solo podemos vencer en oración y en comunión con el Señor. Si usted ha leído el libro de Romanos, ahí va a encontrar infinidad de textos que hablan acerca de la vida en el espíritu y del vivir en la carne. Que encontramos que ocupar nuestra mente en las cosas del espíritu es vida y paz, pero ocuparlas en la carne termina resultando en muerte. Y el mejor ejemplo que nosotros tenemos para hablar acerca de la oración es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 1, verso 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Cuando usted lee los evangelios se va a dar cuenta que esto era un hábito en la vida de Jesús. Que muy temprano, cuando estaba apenas comenzando el día, Jesús iba y pasaba su tiempo de oración al Padre. Y quizás algunos dicen, bueno, pero es que Jesús no tenía las mismas distracciones que tengo yo ahorita. Ahorita el teléfono, el televisor, esto, aquello y muchas cosas que distraen y es más fuerte la tentación. Jesús estaba solo en ese desierto y no tenía muchas cosas que hacer. Eso es una mentira porque la Biblia nos relata que las ocupaciones que tenía Jesús eran aún mucho por encima de las que nosotros podemos tener hoy en día. Lucas 4, 42 al 44. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Si hay alguien que era organizado, era nuestro Señor Jesucristo, porque tenía muchas ocupaciones, muchos lugares a los que tenía que ir a predicar. Sin embargo, el tiempo de oración y de comunión con el Padre no era sustituido por absolutamente nada. Habían necesitados buscándolo, la gente estaba pendiente para ver dónde Jesús estaba, pero Jesús se apartaba a un lugar solo y tener su tiempo de relación personal con Dios. Eso es una necesidad en la vida del creyente. Si nosotros no tenemos una vida de oración y de comunión con Dios, tenemos que cuestionarnos muchas cosas. Entre ellas, ¿será que realmente he conocido yo al Señor? Porque sí, estamos en una lucha con nuestra carne. Todos los días desde que nos levantamos es una lucha con nuestra carne que no quiere orar, no quiere hacer las cosas que son del Espíritu, pero nosotros, al momento en que la carne comienza a tomar ventaja, tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye y que tiene que traernos a poder entender que tenemos que vivir en el Espíritu y que necesitamos esto, estar en conexión con nuestro Dios. Lucas 6, 12 al 13. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Este texto es una referencia a cuando Jesús elige a sus 12 apóstoles. Pero ¿qué dice el texto comenzando? En aquellos días, él fue al monte a orar y ¿qué hizo? Pasó la noche orando a Dios. Toda la noche la pasó orando al Señor y la razón era que había una decisión importante que tomar. Elegir a los 12 que le iban a acompañar en su ministerio todo ese tiempo. Pasamos nosotros tiempo constante en oración cuando tenemos que tomar decisiones importantes. O simplemente dejamos esas decisiones en manos de nuestro intelecto, de lo que yo creo o yo considero o yo pienso que es correcto. No es lo correcto. Humillarnos ante el Señor, orar hasta que el Señor responda y nos diga, es esto lo que yo quiero que hagas.
Y otro texto bastante interesante acerca de la oración es Lucas 11:1. Los discípulos pasaron mucho tiempo con Jesús. Y en todo ese tiempo Jesús les enseñó muchísimas cosas. Pero hay una sola cosa que los discípulos le pidieron a Jesús que se las enseñara. Lucas 11:1 nos dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Es que en todos lados estaba el Señor orando. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ellos le pidieron al Señor que les enseñara a orar. Y es allí donde el Señor les enseña el Padre Nuestro. Pero sintieron la necesidad de saber cómo orar. Veían a Jesús constantemente orando, y si nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo y debemos andar como Él anduvo, la oración, la comunión con Dios debe ser parte fundamental, un hábito que disfrutemos de nuestra vida cristiana. Los discípulos pasaron todo ese tiempo con Jesús y aprendieron demasiadas cosas, pero esta en especial era algo que ellos necesitaban aprender de Él. Jesús es nuestro mayor ejemplo de oración. Su ministerio terrenal nos enseña que desde el principio hasta el fin vivió en total dependencia de Dios en oración. Y si, hermanos, si Jesús necesitó estar en dependencia de Dios en oración desde el día 1 hasta el día en que partió de esta tierra, ¿cuánto más no necesitamos nosotros estar en comunión con el Señor en oración para poder vencer en este mundo en el que vivimos? El segundo hábito que nosotros debemos tener en nuestra vida cristiana es tener fe. Hay muchas cosas y la palabra nos enseña de cómo nosotros podemos vivir por fe y que el Señor aumente nuestra fe. Confiar no significa que todo saldrá siempre como nosotros lo planeamos o como nosotros queremos, sino que Dios sigue siendo bueno y es soberano aun cuando nosotros no entendemos las cosas que pasan a nuestro alrededor. Pero el llamado del Señor a confiar no es únicamente cuando yo me siento bien, cuando siento que todo está marchando como yo lo planifiqué. El llamado del Señor es que a nosotros confiemos en Él sin importar cuál sea la circunstancia que estemos atravesando. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confiar en el Señor y no en nuestra propia prudencia, no en nuestra sabiduría humana. El Salmo 103:19: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Si hay algo que nos puede dar a nosotros paz y tranquilidad, es encontrar en la palabra estos textos que nos dicen y que nos declaran que Dios está al control de absolutamente todo, que no hay nada que escape de su mano. Y Daniel 4:35 es un texto que me encanta y dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Mientras Dios esté al control, nosotros podemos estar confiados, podemos tener fe. Y la buena noticia es que Dios nunca lo ha perdido y nunca perderá el control. ¿Qué es lo que más nos preocupa a nosotros? Si usted pudiera pensar en este momento allí internamente, ¿cuál es la preocupación más grande que usted tiene? Cuando hay algo que se convierte en una preocupación grande para nosotros, eso es una área que no hemos confiado al Señor completamente. Es algo que no le hemos entregado y no hemos terminado de confiar en que el Señor está al control aún de eso que está aconteciendo. Ahora, como les decía al principio, nosotros estamos en una constante lucha con nuestra carne. Y por eso es que hay momentos en el que nos sentimos desconfiados o preocupados. Y eso es parte de nuestra naturaleza caída, tener esos sentimientos. Pero cuando nosotros descansamos en lo que la palabra de Dios enseña, podemos tener paz y tranquilidad porque Él ha prometido que Él es Dios en los cielos, en la tierra, y que nada escapa de su mano. El tercer hábito que todo cristiano debe tener en su vida es meditar en la palabra de Dios. Juan 5:39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Estas son palabras de Jesús a los judíos de la época, diciéndole que si ellos realmente querían conocer al Salvador, en la palabra lo iban a encontrar.
Y es así como también nosotros podemos encontrar. Queremos saber quién es Jesús. Allí está la palabra de Dios que nos habla de principio a fin de quién es ese, de quién es ese Salvador, ese Señor, ese Dios en el cual nosotros hemos creído. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, la palabra de Dios ilumina nuestro camino. Cuando en momentos nos sentimos perdidos o que no sabemos cuál es el camino a seguir, la palabra de Dios nos da dirección y nos dice hacia dónde tenemos que seguir. El Salmo 119, 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Jóvenes, si quieren limpiar su camino, la forma es guardar la palabra del Señor, no hay otra forma. Quieren que todo les salga bien en su vida, y cuando digo todo les salga bien, no me refiero a que todo sea perfecto, sino a poder vivir en paz, en tranquilidad, en el Espíritu. Guarden la palabra del Señor. Y hay un ejemplo maravilloso que nosotros encontramos y es el de Esdras. Esdras, capítulo 7, verso 10, nos muestra cómo este sacerdote y escriba había dedicado su vida a la palabra del Señor. Dice así el texto, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hermanos, nuestra vida devocional, nuestra vida de estudio de la palabra y de querer conocer al Señor, no se puede limitar a un devocional que recibamos cada mañana. ¿Está bien recibir un devocional y leerlo? Claro que está bien. Ah, me mandaron un mensaje, un versículo. Léalo, analícelo, estudie. Eso es palabra de Dios. Pero nosotros, de manera personal, tenemos que tener un tiempo con la palabra de Dios, donde podamos exponer nuestras vidas y decirle, Señor, exhórtame. Si hay algo que no está bien en mi vida, háblame a mí, de manera personal, que yo pueda sentir que tú me estás diciendo, esta área de tu vida no está bien. Cuida esta otra área. Y conocer de manera personal a nuestro Señor. Entonces Esdras había preparado su corazón primero, llegó con esa preparación para inquirir, es decir, profundizar en la palabra. Y no solamente queda hasta allí, sino que para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Cuando la palabra de Dios se convierte en parte de nuestra vida, que nos llena, y lo que nos llena a nosotros tiene la capacidad de controlar, no es que nosotros podremos enseñar a otros a hacer lo que hizo Esdras. Lo que nos llena nos controla. Si el hábito que nos llena es la serie de televisión en donde usted se pare, usted va a decir, mira, te recomiendo una serie muy buena, tienes que verla, y empieza a contar capítulo por capítulo porque eso es lo que le está llenando. Pero cuando es la palabra de Dios, que es parte de nuestro día a día y nos llena, donde usted llegue, usted va a querer hablar de la palabra y hablar de la palabra. Hay personas que me dicen, pero es que no sé, porque es que a veces no sé qué decir, salgo a evangelizar, pero no sé cómo hacerlo porque, bueno, la razón por la que no sabes qué decir y no sabes cómo hacerlo, quizás es porque te falta llenarte de la palabra de Dios, convertir en un hábito en tu vida, meditar en la palabra. El cuarto hábito es obedecer a Dios. Deuteronomio 27:10 dice, oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. Y el 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esto eran promesas para el pueblo de Israel. El Señor primero les dice que obedezcan. Y consecuencia de esa obediencia era que el Señor los iba a bendecir, los iba a prosperar. La consecuencia de no hacerlo, ¿cuál iba a ser? De su desobediencia, iba a ser la maldición, porque tal cual lo relata el libro de Deuteronomio. Nosotros tenemos que aprender y que en nuestra vida, algo que cada día toque nuestro corazón, nuestro sentir, es obedecer a Dios. Nosotros encontramos en 1 Samuel capítulo 13 una historia interesante. El rey Saúl sale a una batalla contra un pueblo enemigo. Pero había algo que ya estaba determinado en la ley de Dios. Y era que en las batallas el sacerdote era el encargado de venir a la batalla, presentar el sacrificio y luego el pueblo salía a la batalla. El rey Saúl llega a esta batalla, Samuel, que es el profeta, le dice, mira, yo llego tal día. Y Saúl está en la batalla y está el pueblo y los enemigos vienen. Y Saúl entró en desespero al ver que Samuel no llegaba y dijo, bueno, tocó resolver, agarró el holocausto, presentó todo, hizo el sacrificio él mismo y dijo, bueno, ya está listo, vamos a la batalla. Cuando llega el profeta Samuel,
y le dice, Saúl, ¿qué has hecho? No, bueno, yo vi que te tardabas y como era ya tarde, me esforcé, porque trata de disfrazar la cosa. Fui valiente, me esforcé y ofrecí el sacrificio. Y el sacerdote le dice, locamente has hecho. Porque si tú sabes que Dios te ha dicho que eso no te correspondía a ti, sino que le correspondía al sacerdote, ¿por qué lo hiciste? Y ahora, en consecuencia de tu desobediencia, le dice, Dios te iba a dar un reino largo, pero en consecuencia de tu desobediencia, tu reino será cortado. Saúl quizás pensó, bueno, yo ofrezco este sacrificio a Dios y a Dios le va a encantar. Dios va a decir, qué rey tan pila tengo, que se apresuró y lo hizo él. No, por la desobediencia de Saúl, lo que sucedió fue que su reino fue quitado. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que ofrecer sacrificios al Señor de cualquier tipo no tiene ninguna validez si no somos obedientes al Señor. Podemos hacer 1500 cosas para el Señor, servir en distintos ministerios, pero si no somos obedientes a Dios, todo ese servicio, todo lo que nosotros estemos tratando de hacer, creyendo que estamos engañando, está mal delante del Señor. No es algo que el Señor recibe con agrado. Antes de hacer, tenemos que ser, obedecer al Señor, vivir para Él. Otro de los hábitos importantes es depender del Espíritu Santo, como el cántico que teníamos hace un momento. Depender del Espíritu Santo. Y Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Este texto hace una comparación entre una obra de la carne y un fruto del Espíritu, ¿cierto? Dice, no se embriaguen con vino, obra de la carne, sean llenos del Espíritu Santo. Pero parte de la comparación que hace el texto es porque lo que a nosotros nos llena nos controla, lo que les decía un momento. Todos aquí en algún momento tienen que haber visto a alguien embriagado, a alguien que estaba ya pero súper tomado, y las personas cuando ya se exceden de tragos se desconocen. El que no habla comienza a hablar hasta por los oídos, el que habla habla más de lo que habla, y así sucesivamente. Unos les da por cantar, otros les da por salir corriendo, otros se creen boxeadores y empiezan a buscar pelea con todo el mundo. Distintas reacciones, pero lo cierto es que muchas veces en esas situaciones, bajo los efectos del alcohol, al día siguiente les dicen, mira, te volviste loco, hiciste esto, quebraste aquello. Yo no me acuerdo, pero es que yo no me di cuenta. Estaban guiados, lo que los llenaba y los controlaba en ese momento era el alcohol. Esa es la evidencia de algo que está guiado por la carne, una obra de la carne. Pero antes, separando la obra de la carne, la recomendación es hacer llenos del Espíritu Santo. Y si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo también va a controlar nuestras vidas, va a guiar nuestras vidas. No de manera descontrolada como esa obra de la carne, sino que nos va a dar dirección hacia donde nosotros tenemos que ir, hacia lo que tenemos que hacer. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, si ustedes se ponen a mirar los hábitos que he nombrado, que son importantes desarrollar, se relacionan uno con el otro. Si usted en uno no está bien, no va a estar bien en el otro. Por ejemplo, si usted no está bien en la oración, va a ser difícil que obedezca. Si usted no está estudiando la palabra, el Espíritu Santo no lo puede guiar. Ah, pero es que el Espíritu Santo dice en la Biblia que Él me va a recordar todas las cosas. Pero ¿qué te va a recordar si no lees la Biblia? Él te va a recordar algo que previamente ya tú conoces. Recuerda aquello que ya tú has leído y has profundizado. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de Dios es quien nos guía a nosotros a toda verdad. Y es por eso que hay una necesidad de que nosotros dependamos del Espíritu de Dios que vive en nosotros. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. Él vino a habitar en nosotros desde el momento en que creímos y es quien nos consuela, quien nos exhorta, quien nos corrige, quien nos guía. Y por eso es tan necesario que nuestro día a día dependa de Él. El Espíritu Santo también nos da no solamente todas estas cosas que acabo de nombrar, sino también el poder para hacer la encomienda más grande que nosotros tenemos como iglesia del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Solamente el evangelismo que nosotros hagamos va a ser efectivo bajo el poder del Espíritu Santo. Hermanos, hombre no cambia a hombre. Usted puede ser muy intelectual, usted puede hablar exageradamente bonito, pero usted no tiene ningún poder para transformar a aquella persona con la que usted está hablando. La única esperanza que usted tiene mientras usted habla la palabra es que el Espíritu de Dios convenza de pecado, de justicia y de juicio a esa persona y esa persona venga al Señor en arrepentimiento y fe. Por más persuasivo e inteligente que usted sea, no puede hacerlo. Es el Señor. Que tenemos que pedir sabiduría e inteligencia para predicar, claro, pero es la palabra y es el Espíritu de Dios quien convence. Igual, nuestras vidas como cristianos dependen totalmente de Él, porque cuando leemos en Gálatas las obras de la carne y el fruto del Espíritu, podemos entender que solamente a través del Espíritu Santo nosotros podemos experimentar gozo, paz, amor, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Todo eso únicamente lo podemos experimentar si el Espíritu de Dios nos está llenando. Del resto, imposible. Cuando usted en una situación difícil, compleja, usted dice, pero bueno, a pesar de todo yo siento paz. Esa es la paz que el Señor da y la da a través del Espíritu Santo. Vamos a recordar los hábitos que he nombrado hasta ahora. La oración, meditar en la palabra de Dios, depender del Espíritu Santo, obediencia al Señor y confianza en el Señor. Y ahora viene otro importante también, que es aprender a dar a Dios y dar también a otros. Nosotros tenemos que reconocer que todo lo que nosotros tenemos proviene del Señor y que todo lo que el Señor nos da sigue siendo del Señor. Nosotros somos administradores de todo esto que hemos recibido. Segunda de Corintios 9:7, que en su contexto está hablando acerca de la ofrenda, que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La interpretación del texto es hablando acerca de la ofrenda, pero el texto tiene muchas aplicaciones y podemos aplicar a que todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida debe ser de esta forma. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Y qué podemos dar nosotros? Hay muchas cosas que podemos dar. El problema es cuando nosotros creemos que no tenemos nada que dar, que el que tiene que dar es el hermano tal o la hermana tal, porque es que ellos sí tienen posibilidad, yo no tengo posibilidad ahorita. O esas personas que dicen, cuando yo sea rico yo voy a ayudar. Hermanos, por más que usted diga yo no tengo absolutamente nada, tiene algo que dar. Por ejemplo, si usted es un hijo de Dios, tiene la palabra de Dios para dar la palabra a otros. No, pero es que no hay forma de que yo pueda ayudar. Mire, ustedes no se imaginan cuando una iglesia tiene un corazón dispuesto para dar, como lo enseña la palabra, las cosas que se pueden lograr. Yo hace 2 años que estuve en Cúcuta en una actividad misionera, escuché un testimonio tan impactante de una iglesia en África, en una parte sumamente pobre, y se unieron de tal forma que entendieron que ellos podían dar de lo que tenían y que no necesariamente tenían que ser millonarios o tener muchísimas cosas para darle al Señor. Y empezaron con un plan, crearon un ministerio que se llamaba Puñito de Arroz, se llamaba el ministerio. Y mire lo que comenzaron a hacer estos hermanos. Planificaban y lo que ellos cuadraban era que en la semana, cada uno como propuso en su corazón, del arroz que comían en su casa, apartaban. Cuando llegaban a la semana en la que se encontraban, unos traían 1 kilo, otros traían 3 kilos, otros traían 1/4 kilo, otros traían medio kilo y así sucesivamente empezaron haciéndolo con arroz. El propósito de ese arroz era alimentar a los misioneros que estaban saliendo a otras partes del África. Bueno, lo cierto es que comenzó como un proyecto de darle alimento a los misioneros. Unían todo ese arroz para los misioneros que están aquí, para los que están allá y así lo hacían. Esto fue escalando tanto y cada vez más gente se iba animando a unirse al dar y entender que tenían algo que dar, que para resumir el cuento, en ese lugar, esa iglesia terminó fundando una fábrica de arroz con la que empezaron a sostener misioneros a nivel nacional e internacional. Y era una zona sumamente pobre. Pero el entender que todos tenemos algo que dar movió a gente, no solamente de esa iglesia, sino de otras iglesias, y se unieron y se unieron y se unieron al punto de que empezaron a prosperar y era un lugar
pobre. Y cuando nosotros miramos en la Biblia, si quiere un ejemplo bíblico, el libro de los Hechos no era una iglesia pudiente. Esa gente que se convirtió estaba en un contexto difícil, de persecución, de pobreza, pero había algo que tenían en común, un corazón dispuesto a dar. No, pero es que necesito tener mucho. No necesitas tener mucho. Necesitas mirar lo que tienes y decir, de esto poco que yo tengo, esto me lo dio el Señor y yo puedo darle al Señor. Y no necesariamente tiene que ser dinero. Hay muchas cosas que el Señor te ha dado dones y talentos. Comparte esos dones y talentos usándolo para bendición de otros. Hebreos 13:16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. Amarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, cuidarnos los unos a los otros. Martín Lutero decía, Dios no necesita tus buenas obras, pero tu vecino sí. La razón por la que el Señor nos dice a nosotros que debemos dar de lo que Él nos da es porque parte de demostrar el fruto de la vida cristiana es que lo que nosotros tenemos lo compartimos. No, las buenas obras no salvan, pero las buenas obras son una evidencia de que nosotros hemos sido salvos. Porque uno de los frutos del Espíritu es también producir en nosotros la misericordia, el amor por aquellos que están necesitados. Pablo dice en Hechos 20:35, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El mayor ejemplo, nuevamente, nuestro Señor Jesucristo. Pudo haber recibido mucho, pudo haber dicho, yo soy el Hijo de Dios, traigan, denme, yo me quedo aquí sentadito, pero dijo, no, yo voy a ser el primer servidor, yo voy a ser el primero que voy a dar, y esa debe ser la actitud de nosotros, como hijos de Dios, no esperar que sean los demás los que hagan, no quedarnos siempre en la posición del que recibe. Es más bienaventurado dar que recibir. Y si todos en un mismo sentir entendiéramos esta verdad, ustedes ni imaginan lo mucho que pudiéramos lograr como iglesia. No una persona, no 4 o 5 protagonistas, todos como iglesia en unidad. Y el último, pero no menos importante, hábito que debe ser una parte fundamental de la vida cristiana, es perdonar. El perdón. Si Dios nos perdonó a nosotros cosas que eran imperdonables, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestros semejantes? Hermanos, por más santo que usted se la daba antes de conocer al Señor, o que yo me la daba antes de conocer al Señor, todos estábamos descalificados. No hay una sola cosa antes de Cristo que no mereciera el repudio de Cristo hacia nosotros. Y Él no nos repudió, nos amó, nos perdonó, nos entregó su misericordia, su gracia. Y si nosotros a la realidad vamos, no merecíamos ese perdón, pero el Señor le plació darnos perdón. Y no solamente nos dio perdón, sino que nos enseñó a cómo nosotros también debemos perdonar a otros. Parte de la oración principal que los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, está el perdonen. Ustedes tienen que perdonar a los que los ofenden. Mateo 18, 21 al 22. Entonces se les acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, y no se ponga a sacar cuenta cuántos son 70 veces 7, porque fue una referencia a decirle, todas las veces que tengas que perdonar, tienes que hacerlo. El no perdonar es un impedimento para que Dios nos perdone a nosotros. Así claro lo dice la Biblia. Si yo no perdono, no puedo recibir el perdón del Señor. ¿Ustedes saben lo terrible que es eso? Nosotros como creyentes, si tenemos un resentimiento o odio o algo en contra de alguien, o alguien que nos falló a nosotros y no lo hemos perdonado de cualquier forma, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que eso es una interrupción para nuestra relación personal con Dios. Que si yo no perdono, no puedo recibir el perdón del Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Saben de qué manera hay que perdonar? De la manera en que Cristo nos perdonó, así también
debemos hacerlo nosotros. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Condicionándonos. ¿Acaso Cristo nos dijo, mira, te perdono, pero te pongo esta condición? O te digo esto. Fue un perdón por amor, un perdón completo. Y esa es la forma en que nosotros debemos perdonar. Efesios 4, 31 al 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Esos son solamente algunos versículos, pero hay cantidades de versos que hablan acerca de la necesidad de nosotros perdonar para poder recibir el perdón del Señor. Es contradictorio, hermano, que nos hagamos llamar cristianos y que no exista en nuestra vida el deseo de tener estos hábitos y de poder disfrutar de ellos. Es imposible vivir una vida cristiana sin oración. Vivir una vida cristiana dudando y dudando y dudando siempre. Vivir una vida alejados de la palabra de Dios. Vivir una vida sin recordar que el Espíritu Santo vive en mí. Sin recordar que tengo que ser obediente a la palabra de Dios. Sin recordar que de todo lo que he recibido del Señor, debo darle al Señor. Y sin recordar que necesito perdonar a cualquier persona de la misma forma en que Dios me ha perdonado a mí. Mis hermanos, estamos comenzando un año en el que muchas veces algunos hacen su lista de planes y entre esas listas están cosas terrenales que son buenas. No vaya a borrar de la lista hacer ejercicio si dijo que iba a empezar el primero y no empezó. Está a tiempo de comenzar. No borre de la lista si usted puso que va a acostarse más temprano, que va a ser más disciplinado, que va a ser más organizado. Deje eso allí en la lista, porque hay cosas terrenales que son importantes. Si usted puso voy a empezar a comer saludable y no ha empezado, todavía está a tiempo. Puede empezar a partir de hoy. Pero todas esas cosas son importantes, pero son parte de nuestra vida terrenal, se quedan aquí. Algún día usted haya comido saludable o no, haya hecho ejercicio o no, lo que sea, usted va para el mismo donde van, para ahí vamos todos. Pero hay algo que tiene promesa para esta vida y para la venidera, y es lo espiritual, hacer tesoros en el cielo. Que a partir de hoy, y esa es mi oración, que el Señor despierte en cada uno de nosotros de manera personal como iglesia el deseo de tener una vida de comunión con Él. El deseo de que podamos confiar más en el Señor, de que podamos profundizar, de que cada día cuando usted se levante, lo primero que agarre así no sea el teléfono, sino que esté la palabra de Dios y usted diga, voy a ver qué me quiere decir el Señor antes de comenzar este día. Que usted pueda humildemente preguntarle al Espíritu Santo, guíame, Señor, guíame a través de tu Espíritu, ¿a dónde quieres que tú vaya? ¿Qué quieres tú que yo haga? Que usted pueda tener como algo fundamental en su vida la obediencia a Dios más que a cualquier persona, más que cualquier cosa que hagamos, quiero obedecer. Y que usted no viva tampoco siempre esperando, bueno, vamos a ver qué me van a dar. Algo me tienen que dar hoy, algo me dan aquí, algo me dan allá. Que usted diga, no, a partir de hoy yo quiero dar también. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Y le digo algo, es un principio bíblico que aquel que da es candidato a seguir recibiendo del Señor para que siga dando. Y perdonarnos unos a otros. Perdonar nuestras ofensas como el Señor también perdonó las nuestras. En este año, seguramente aquí como iglesia, en ocasiones nos vamos a ofender. Quizás alguno va a decir algo que no debió decir, otro va a malinterpretar lo que el otro dijo, pero somos una familia y tenemos que aprender a perdonarnos, amarnos, como el Señor nos enseña. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude. Todas estas cosas son posibles únicamente humillándonos ante el Señor y pidiéndole que obre en nuestras vidas. En nuestra humanidad, con nuestra fuerza es imposible, pero el Señor puede hacerlo